¿Alguna vez te has preguntado si lo que sientes por alguien es amor o necesidad? No lo que dices, no lo que crees, lo que en lo más hondo de tu pecho arde en silencio cuando no está, cuando no responde, cuando no te mira como quieres. Hay una diferencia sutil, pero devastadora, entre amar y necesitar. Amar es elegir, necesitar es depender. Amar es libertad compartida, necesitar es cadena disfrazada de abrazo. Pero ¿cómo saberlo cuando estás dentro? ¿Cómo saberlo cuando el estómago se aprieta si no contesta? Cuando la mente inventa excusas para quedarse aunque duela, cuando el miedo a perder es más fuerte que la paz de estar. Tal vez piensas, si lo amo, ¿cómo no me va a doler perderlo? Pero yo te pregunto, ¿es amor lo que te duele? ¿O es la angustia de no saber quién eres sin ese alguien? ¿Es amor lo que te ata? ¿O es el pánico al vacío que aparece cuando se va? Hay amores que no son amores, aunque griten su nombre. Hay abrazos que aprietan porque temen, no porque aman. Hay te necesito disfrazados de te amo, porque nos han enseñado que querer a alguien significa no poder vivir sin él. Pero eso no es amor, es hambre emocional. Imagina a alguien en medio del desierto, sediento, desesperado, encontrando un pequeño charco. ¿Lo ama? No. Lo necesita. No ve el agua. Ve su propia sed. Así, muchas veces no vemos al otro. Vemos nuestra falta, nuestro miedo, nuestra carencia. Y cuando amamos desde ese lugar, nos volvemos pequeños. Pequeños, ansiosos, frágiles, capaces de mendigar migajas de atención, capaces de soportar lo insoportable, capaces de vaciarnos a nosotros mismos por no perder lo único que creemos que nos llena. Hoy quiero preguntarte, ¿amas para compartir lo que eres o para llenar lo que sientes que te falta? ¿Amas para dar o para que te salven? ¿Amas desde la libertad o desde el miedo? No hay juicio aquí, solo una invitación a mirar de frente esa herida. Porque todos hemos amado así alguna vez. Todos hemos confundido el amor con la necesidad. Y en ese error nos hemos roto. Pero también, en ese error, está la llave para despertar, para descubrir el amor real, para dejar de aferrarte y empezar a elegir. Si este video ya está tocando algo en ti, si alguna palabra te hizo temblar por dentro, te invito a quedarte. Suscríbete, dale like, comenta lo que sientes, porque aquí no estamos para hablar de teorías vacías. Estamos para reconocernos en el espejo, para sanar juntos, para aprender a amar sin cadenas. Tu voz importa, tu historia importa, y cada comentario aquí es una chispa que puede encender luz en otro. Quédate, esto apenas comienza. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas conoces que llaman amor a lo que en realidad es miedo? ¿Cuántas relaciones ves donde uno no puede respirar sin el otro? Donde los celos son prueba de interés, donde el control es disfraz de cuidado. Y ahora, mira hacia adentro. ¿Cuántas veces tú mismo has confundido amor con necesidad? Tal vez lo has sentido así. Te despiertas y lo primero que haces es mirar el teléfono. No porque quieras decir buenos días, sino porque necesitas asegurarte de que está ahí. Cuando no contesta, tu cabeza corre. ¿Estará enojado? ¿Ya no le importo? ¿Y si me está dejando? Cuando lo ves con otros, sientes un pinchazo en el pecho, una mezcla de rabia y miedo. Cuando algo no sale bien entre ustedes, no piensas en resolverlo, piensas en no perderlo. Así, poco a poco, tu mundo empieza a girar en torno a esa persona. Dejas de hacer lo que te gusta para estar disponible. Dejas de decir lo que piensas para evitar conflictos. Dejas de mirarte al espejo, porque lo único que importa es cómo te mira él o ella. Y el vacío crece, porque lo intentas todo. Das, cedes, esperas, aguantas. Pero no importa cuánto des, siempre parece que falta algo. Siempre estás esperando que el otro te dé algo que te haga sentir completo. Eso es lo que Erich Fromm llamaba amor inmaduro. No te amo por quien eres, sino porque te necesito. Un amor que no es encuentro, sino fusión. Un amor donde dos medias personas buscan completarse, en lugar de dos personas enteras que se eligen libremente.
y duele. Duele porque vives con el miedo constante de perder. Duele porque cada discusión parece una amenaza de abandono. Duele porque cada silencio se siente como rechazo. Duele porque, en el fondo, no amas al otro, lo consumes. Tal vez pienses, pero es normal sentir miedo en el amor, ¿no? Sí, es normal, pero el miedo que viene del amor maduro es distinto. Es un miedo suave, un miedo que sabe soltar. El miedo del amor necesitado es un abismo. Lo devora todo. Piensa en estas escenas. Estás esperando su mensaje, lo ves en línea, pero no te escribe. Sientes el pecho apretado, la cabeza llena de preguntas. Te hace una crítica pequeña, pero tú lo sientes como una amenaza enorme. ¿Ya no me quiere? Tienes planes con amigos, pero cancelas porque él o ella te dice, me gustaría que te quedaras. ¿Es amor eso? ¿O es el terror de quedarte solo? Porque al final eso es lo que más duele. La soledad interna que traemos desde antes, desde mucho antes. Desde que éramos niños y aprendimos que para ser amados había que complacer, ceder, desaparecer un poco. Desde que nos convencimos de que si no tenemos a alguien al lado, no valemos. El amor se convierte entonces en una anestesia para ese vacío. Y como toda anestesia, funciona por un tiempo, hasta que deja de hacerlo. Y ahí viene la caída, la desesperación, la ruptura que no solo rompe el vínculo, sino que parece romper tu propia identidad. No te juzgues si te reconoces aquí. Esto no es para señalarte, es para que te mires con ternura, para que puedas decirte, ahora entiendo por qué duele tanto. Porque entender es el primer paso para transformar. ¿Por qué amamos desde la necesidad? ¿Por qué tantas veces confundimos el amor con aferrarnos a alguien, con depender, con perdernos en el otro? La respuesta no está solo en nuestras historias de pareja, está más atrás, en cómo aprendimos a ser amados. Desde pequeños, muchos de nosotros crecemos con un amor condicionado. Te quiero si te portas bien. Eres mi orgullo si sacas buenas notas. Me haces feliz si no das problemas. Así, poco a poco, el amor deja de sentirse como un regalo libre y empieza a sentirse como algo que debemos ganar. Nos volvemos expertos en agradar, en anticipar las necesidades del otro, en renunciar a lo que somos para asegurar su presencia. Karen Horney lo llamó la búsqueda neurótica de amor. No amamos porque queremos, sino porque necesitamos desesperadamente ser amados para sentir que valemos algo. No nos sentimos suficientes solos porque no aprendimos a vernos con ojos propios. Necesitamos el reflejo del otro para saber quiénes somos. Erich Fromm decía que el amor verdadero es un arte, no un accidente. Requiere madurez, conciencia, libertad interior. Pero la mayoría de nosotros, en vez de aprender ese arte, nos lanzamos al amor como quien se lanza a un salvavidas. Amamos no desde la plenitud, sino desde el miedo. Miedo a la soledad. Miedo al abandono. Miedo a no ser importantes para nadie. Y ese miedo nos hace dependientes. Nos hace pedirle al otro que llene vacíos que ni siquiera son suyos. Nos hace exigirle que nos dé seguridad, identidad, propósito. Por eso, cuando el otro se aleja, sentimos que nos derrumbamos. Porque no solo perdemos a alguien, perdemos el suelo bajo nuestros pies. Y aquí aparece otra clave que Fromm subraya: el miedo a la libertad. Amar de forma madura requiere libertad, porque significa elegir cada día al otro desde un yo completo. Pero muchos huimos de esa libertad porque nos da vértigo. ¿Quién soy yo sin alguien que me ame? ¿Qué sentido tiene mi vida si no tengo a nadie a mi lado? Entonces preferimos la fusión, la dependencia, la simbiosis. Creemos que fundirnos con el otro nos salvará del vacío. Pero, paradójicamente, eso nos hace más solos. Porque cuando nos perdemos en el otro, nos perdemos de nosotros. Y sin nosotros, no hay nadie real que pueda amar. La raíz entonces no está en encontrar a la persona correcta. Está en reconstruir nuestra capacidad de estar solos, de sostenernos, de ser. Desde ahí, el amor deja de ser un parche y se convierte en un puente.
No es que no podamos necesitar al otro nunca, es que cuando el amor madura, la necesidad ya no es carencia desesperada, es elección compartida, es apoyo, no muleta, es deseo, no hambre. Y si te dijera que no necesitas dejar de necesitar para amar, sino aprender cómo necesitas. Porque el problema no es necesitar, somos humanos, somos vínculo, somos encuentro. El problema es esperar que el otro sane lo que yo no quiero mirar en mí. Tal vez lo que más miedo te da no es estar solo, sino escucharte cuando estás solo. Tal vez has corrido detrás del amor no porque quieras compartirte, sino porque quieres ocultarte. Porque en el silencio de tu propia compañía aparecen todas esas voces antiguas. No vales, no eres suficiente. Sin alguien, no eres nadie. Y aquí viene la pregunta que lo cambia todo. ¿Y si el amor real no es encontrar a alguien que me complete, sino alguien con quien pueda ser incompleto sin miedo? Alguien con quien pueda mostrar mis heridas, mis faltas, mi humanidad, y aún así elegirnos. Alguien que no me salve, sino que camine a mi lado mientras yo aprendo a salvarme. Amar maduramente no es no tener miedo, no es no necesitar nunca. Es poder decir, tengo miedo, a veces necesito, pero no te hago responsable de eso. Es asumir la propia herida. Es dejar de colocar en manos del otro el poder de definirme. Aquí desmontamos una creencia central. El amor verdadero me va a curar. No. El amor verdadero me va a acompañar mientras yo me curo. Y eso requiere un salto, de la fantasía de salvación a la realidad del encuentro. No se trata de amar perfecto, se trata de amar consciente. Entonces, ¿cómo empezamos a amar de otra manera? ¿Cómo pasamos del hambre al encuentro, del vacío a la elección, del miedo a la libertad compartida? No es cuestión de voluntad mágica. No es decirte, desde mañana ya no necesitaré a nadie. Es un proceso, un camino, y empieza por el lugar más difícil y a la vez más liberador, mirarte a ti mismo. 1. Reconoce tu vacío sin juicio. ¿De dónde viene ese miedo a estar solo? ¿Quién te enseñó que sin amor no valías? ¿A quién intentabas complacer para que no te abandonara? No necesitas tener todas las respuestas, solo empezar a hacerte las preguntas. Cuando abrazas tu herida, dejas de ponerla sobre los hombros del otro y empiezas a hacerte cargo de ti. 2. Aprende a estar solo, no como castigo, sino como práctica de amor propio. Estar solo no es lo mismo que estar abandonado. Es escucharte, acompañarte, conocerte. Es descubrir qué te gusta, qué te conmueve, qué te da paz. Es encontrar en ti el hogar que buscabas afuera. Haz pequeñas cosas solo, caminar, leer, bailar, llorar si lo necesitas. Siente tu presencia. Habítate. Desde ahí el otro ya no será quien te complete, sino quien te acompañe. 3. Practica el amor como arte, no como salvación. Fromm decía que amar requiere cuidado, responsabilidad, respeto y conocimiento. Eso no es algo que sucede porque sí, es algo que se practica. Pregúntate cada día, ¿estoy amando para dar o para poseer? ¿Estoy escuchando al otro o solo a mi miedo? ¿Estoy eligiendo o estoy agarrándome para no caer? 4. Pon límites que cuiden tu dignidad emocional. Amar no es aguantarlo todo. Amar no es desaparecer para que el otro se quede. Amar también es decir, esto no me hace bien. También es pedir espacio. También es reconocer cuando una relación deja de ser amor y se convierte en dependencia. 5. Busca vínculos que te inviten a crecer, no a encogerte. Rodéate de personas con quienes puedas ser tú, con tus luces y tus sombras. Personas que no huyan cuando no puedes dar y que no te exijan llenarlos. Personas con quienes el amor sea compartir, no intercambiar. 6. Permítete ser imperfecto, humano, incompleto. No tienes que estar sanado para amar. Pero sí necesitas asumir que la responsabilidad de tu vida es tuya. Que el otro puede acompañarte, pero no puede salvarte. Que el amor no es el fin de tu camino, sino un espacio donde ambos caminan, se miran, se caen, se levantan, juntos, pero libres.
Imagina esto. Te miras al espejo y dices, no necesito que me amen para existir, pero qué hermoso es compartir mi existencia con alguien. Sientes la diferencia en el pecho. Es liviana, es suave, es libre. Imagina esta escena. Estás en una habitación vacía. Solo hay un espejo. Te miras. Al principio no sabes qué ver, hasta que aparece algo más. Tú necesitado. No quiero estar solo. No sé quién soy sin él, sin ella. Cuando no está, siento que me ahogo. Cuando no me responde, me desarmo. Eso es amor, ¿no? ¿O qué soy sin eso? Tú consciente. Te veo. Veo tu miedo. Veo cómo tiembla tu voz cuando dices, no puedo solo. Pero escúchame. No naciste para desaparecer en el otro. Naciste para encontrarte y desde ahí compartirte. Sabes tú necesitado. Pero si no me necesitan, ¿para qué sirvo? Si no me aman, ¿quién soy? Tú consciente. Eres. Incluso cuando nadie te mira, eres. Incluso cuando nadie te elige, eres. Incluso cuando nadie te toca, eres. Y eso no significa que no puedas desear amor, compañía, abrazo. Pero no puedes construir tu identidad sobre las manos de otro, porque cuando esas manos se suelten, y algún día se soltarán, tú tienes que poder sostenerte. Un silencio. El tú necesitado baja la mirada. El tú consciente se acerca. Tú consciente, suave. No te rechazo. No quiero que dejes de sentir. Solo quiero que aprendas a sostener tu propia mano antes de pedir que otro lo haga por ti. Porque el amor que nace del miedo termina asfixiando, pero el amor que nace del encuentro, ese nos da alas. Poco a poco, el tú necesitado levanta la cabeza. Hay lágrimas, pero también por primera vez una respiración profunda. Imagina por un momento que sueltas, que dejas de apretar los puños, de aferrarte, de temer cada paso del otro, que respiras y sientes que sigues aquí, completo, imperfecto, vivo. El amor no es la respuesta a tu vacío, es la música que dos almas completas pueden bailar, no el refugio donde dos mitades se esconden. Amar desde el ser, no desde el hambre, es como abrir una ventana. Dejas entrar el aire, la luz, el viento, pero sabes que aunque la cierres, tu casa sigue en pie. Tú sigues en pie. Quiero que te digas esto, aunque al principio no lo creas. Merezco un amor que no me haga perderme. Merezco un amor que no me pida ser menos para quedarme. Merezco un amor que nazca de la libertad, no del miedo. No necesitas estar listo. No necesitas sanar todo. Solo necesitas empezar a caminar hacia ti. Cuando lo hagas, cuando elijas amar desde un lugar de conciencia, descubrirás que el amor verdadero no es la promesa de que nunca te dejarán, sino la certeza de que, pase lo que pase, tú no te abandonarás. Porque el verdadero amor comienza en ti, y desde ahí puede abrazar al mundo. Si algo de este video tocó tu corazón, si sentiste que hablaba de ti, te invito a quedarte en este espacio. Suscríbete, comparte, comenta. ¿Qué te resonó? ¿Dónde estás en tu camino de amar? Aquí no buscamos respuestas perfectas. Buscamos humanidad, encuentros, espejos. Gracias por estar, por escuchar, por abrirte. Sigue aquí. Estás en casa.